Bueno, como ustedes saben, vamos a seguir en los mensajes de Santiago. Santiago tiene mensajes verdaderamente que van a remover algunas cosas de su corazón. Tiene unas ideas que son completamente diferentes a las del mundo y que nos van a permitir crecer. Así que, como yo creo que ya saben la mayoría de ustedes, este mensaje de Santiago se dirige a las 12 tribus. Así empieza él hablando. Así era la manera como eran conocida la nación judía, como las 12 tribus. Recuérdense que así las dividió el Señor al principio. Y dice en Hechos 26:7, que les leo rápidamente: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, aquí Pablo, en la defensa que le hace ante Agripa, se refiere a la nación judía como las 12 tribus. Cuando habla de ellos, recuérdense que fueron dispersados por todo el mundo conocido. La palabra que usa para mencionarles se les conoce también como la diáspora. Esta palabra de la diáspora no empezó en el Nuevo Testamento, sino empezó antes. Es una manera técnica, vamos a decirlo así, de llamar a la cautividad. Y recuérdense que la cautividad aconteció por allá en Babilonia, donde aquellos judíos que vivían fuera de Palestina entre los gentiles se les conoció como la diáspora. Esta diáspora, como bien saben, inició por allá de 700 años antes de Cristo, en el 722 antes de Cristo, cuando los asirios capturaron a las 10 tribus del reino del norte. Y decíamos en la escuela dominical en un tiempo que se tocó que esas 10 tribus fueron capturadas porque toda la información y la manera de vivir y todo lo que hacían sus vecinos lo adoptaron las 10 tribus. Y al adoptarlo cambiaron la palabra de mandato de Dios. O sea, se volvieron paganos, pusieron monumentos en los lugares altos, empezaron a tener la misma manera de pensar que las tribus, que los gentiles que vivían alrededor de ellos, hicieron como ellos, festejaban como ellos. Realmente había que pensar nosotros qué tan diferentes somos del mundo. Un día hazte este reconocimiento para ver en cuántas partes coincides y en cuántas partes no coincides, porque pues ojalá no te vayas a encontrar como en las 10 tribus, porque te encontrarás en cautividad. Las 10 tribus se fueron a cautiverio, y a esa gente que vivía lejos de su lugar de origen, que fue desarraigada, se le conoció como la diáspora. Cuando Nabucodonosor, que aquí hemos hablado de él extensivamente, hasta ya le decimos de cuates Nabuco, aunque no tenía nada de cuate el amigo, pero Dios finalmente hizo lo que quiso sobre él. Cuando Nabucodonosor se llevó al reino del sur, a Babilonia, en el año 586 a.C., el proceso de la diáspora continuó. Asimismo, en los primeros días de la iglesia, debido a las grandes persecuciones que barrieron a Jerusalén, la dispersión continuó. De hecho, nos dice Hechos 11:19, que les invito a que vean. Todo esto estamos haciendo la preparación para que ustedes entiendan el concepto que va a venir posteriormente. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Déjenme decirles, para los que no recuerdan, Esteban, que es un mártir de la iglesia, voy a decirlo rápido, así, les leyó de tal manera la cartilla a los judíos, que ellos se enfurecieron, los acusó de todo lo que habían hecho, que no habían cumplido la palabra, y habían hasta asesinado a los profetas, que rechinando los dientes agarraron piedras, y a Esteban lo empezaron a apedrear.
por decirles la verdad. Y dice la palabra que hasta Dios desde el cielo veía el momento que su hijo estaba siendo asesinado. Y Esteban dijo como su Señor. Sí, dice que el Jesús lo vio, y Esteban vio que el cielo se abrió para él. O sea que las piedras, pues no digo que no le dolían, pero pues ya Esteban ya estaba yéndose a otro lugar y dijo igual que su Señor: perdónales porque no saben lo que hacen. Todavía hay unos miles de millones en esta condición el día de hoy. Así que vemos ahí que debido a que se levantó esta ola de violencia en contra de los creyentes del Señor Jesucristo, pues la persecución se puso intensa y se hicieron persecuciones que dispersaron a los creyentes. Ahí leímos hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y los que se fueron no le hablaban la palabra a nadie más que a los puros judíos. Asimismo, esto es muy interesante para entender lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, y piensen que los que fueron dispersados pues estaban sufriendo definitivamente. Aquí en el 8:1 de Hechos se habla de cuando estaban apedreando a Esteban, y dice en el 8:1: y Saulo, que posteriormente vino a ser Pablo, consentía en su muerte. Ahí Saulo todavía no estaba convertido por el Señor, o sea que él estaba supervisando que le dieran duro al pobre Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice ahí mismo el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Piensen que la palabra, cuando tú esparces, si un día has echado semillas a algún lado, tú esparces y se va por todos lados. Aquí es una fuerza de explosión que propulsó a los cristianos fuera, lo estaban persiguiendo, lo estaban matando. Así que, con respecto a esto, Pedro escribió en su primera carta a los peregrinos de la dispersión, porque pues se iban a otros lugares, ¿verdad? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso dice en primera de Pedro. En algunas de las más grandes capitales del mundo de ese entonces, tales como Alejandría, grandes poblaciones de judíos expatriados fueron perseguidos aún por sus propios compatriotas, abusados por los gentiles, y en muchos lugares tenían menos importancia social que los propios esclavos. Déjenme decirles entonces que este es más o menos el contexto de la problemática que se menciona aquí en esta primera sección de Santiago. Nos muestra a los desarraigados israelitas como caídos en pruebas. Una descripción muy similar a la que Pablo nos reporta de su experiencia carcelaria en Roma. Él se refiere a este hecho: las cosas que me acontecieron a mí. Pero dice después: pero se redundaron en la propagación del evangelio, resultaron en progreso del evangelio. Pero pues ojalá que estuviéramos como Pablo, ¿no? Que para mí morir es Cristo, para él y vivir es Cristo. Así que las cosas que a él le acontecieron, que eran bastante serias, él veía hacia adelante, tenía la perspectiva de ver que eran con un motivo específico, de que el evangelio progresara. Esta frase que se menciona aquí de estar en medio o caer en medio, su mejor forma de interpretarla es encontrarse con, siendo este el mismo término que se usa en la historia del buen samaritano acerca del hombre que cayó entre ladrones. Como verán, de repente va a haber situaciones tan adversas que van a caer de repente, que va a estar en medio de ellas aunque no quieras. Por el uso de esta palabra es obvio, o espero que le resulte obvio, que los sufrientes creyentes no cayeron en alguna actividad pecaminosa o tentación. En lugar de esto, ellos habían sido